Nos da alegría que hoy hayas decidido también acompañarnos en el estudio de la creencia número 26 titulada La muerte y la resurrección. Pero antes te invito a que oremos. Amado Padre, en esta hora de la tarde te damos gracias porque durante estos días nos has mantenido con vida. Gracias también porque has cuidado la salud de tus hijos e hijas en medio de la enfermedad. Y gracias también porque estamos seguros que has provisto para cada una de sus necesidades. Y en esta hora que hemos de estudiar tu palabra, pedimos tu dirección a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el mundo religioso y cultural existen diferentes perspectivas acerca de lo que sucede cuando el ser humano muere. Algunos creen que el espíritu o el alma continúa con vida después de la muerte, algunos más creen en la reencarnación y otros creen que la muerte es el fin de todo. Pero, ¿tendrá la Biblia algo que decirnos con relación a este tema? Claro que sí, por eso te invito a que consideremos de manera breve las siguientes preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte y la inmortalidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la condición del ser humano durante la muerte? ¿Qué dice la Biblia sobre el lugar a donde van los muertos? ¿Y será la muerte el fin de todo? Vayamos a la primera pregunta, pero antes definamos inmortalidad. Inmortalidad es el estado o condición de no estar sujeto a la muerte. Y la Biblia enseña que Dios es el único que posee inmortalidad, como lo leemos en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17, o en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16. Es importante señalar que un estudio cuidadoso de la Biblia nos hará notar que en ningún momento las Escrituras describen la inmortalidad como una cualidad del ser humano. Más bien la Biblia compara la vida del ser humano como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en Santiago 4:14, o como el soplo que sale y no vuelve más en el libro de Salmos capítulo 78 verso 39, o como la flor del campo que nace, crece, es cortada pero no permanece en Job 14:2. Es notorio que entre Dios y el ser humano hay una gran diferencia. Dios es eterno, el ser humano es transitorio. Dios es inmortal, el ser humano es mortal. Dios es infinito y el ser humano es finito. Con esto en mente vayamos a la segunda pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la condición del ser humano cuando muere? Para poder comprender lo que le sucede a una persona en la muerte, necesitamos comprender su origen o naturaleza. La Biblia presenta a una persona como una unidad orgánica. No enseña que está compuesta de dos partes diferentes o separadas. Y esto lo podemos entender claramente a la luz de Génesis capítulo 2, versículo 7. Donde se señala que la unión del polvo de la tierra más el aliento de vida dio como resultado un ser viviente o un alma viviente. Adán no recibió el alma como algo separado, sino más bien él llegó a ser un ser viviente o un alma viviente. Es interesante que esta forma de pensar coincide con el pensamiento hebreo, ya que en el sistema de pensamiento hebreo no se concibe la diferencia o combinación de los términos cuerpo y alma, que de paso son de orígenes griego y latino, ya que en el pensamiento hebraico se concibe al ser humano como una unidad inseparable o como una unidad indivisible. Pero, ¿qué sucede con la muerte? En la muerte sucede lo contrario a lo señalado en Génesis 2:17. El polvo de la tierra, sin el aliento de vida, da como resultado a una persona muerta o un alma muerta. Y entonces el polvo vuelve a la tierra de donde vino, como dice Génesis 3:19, y Eclesiastés 12:7 señala que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muchos piensan que este último texto da evidencia de que la esencia de la persona continúa viviendo aún después de la muerte. Sin embargo, en la Biblia el término espíritu, ni en hebreo, ni en griego, ruach o neuma respectivamente, se refieren a una entidad inteligente capaz de vivir de manera consciente fuera del cuerpo. Más bien estos términos se refieren al aliento de vida o a la chispa de vida esencial para la existencia. Y este mismo principio es el que acciona la vida de los animales, como lo leemos en Eclesiastés capítulo 3, versos 19 al 21. Por lo tanto, la declaración de Eclesiastés 12:7,
que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, indica que lo que vuelve a Dios es simplemente el principio de la vida que Dios impartió en el Edén. Este ruaj o este espíritu es el aliento de vida que Dios sopló en el primer ser humano para accionar su cuerpo sin vida. Aunque muchos cristianos sinceros se han aferrado a algunos pasajes que aparentemente dan la idea de que el espíritu o el alma continúan con vida después de la muerte, un estudio cuidadoso de la Biblia nos muestra que la Escritura es insistente en decir que la muerte es la cesación de la conciencia y de la vida, como lo leemos en Eclesiastés 9, 5 al 6. Y dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La tercera pregunta que consideraremos de manera breve es: ¿qué dice la Biblia acerca del lugar a donde van los muertos? El Antiguo Testamento llama Seol al lugar a donde van los muertos, mientras que el Nuevo Testamento lo llama Hades. El significado primario de ambas palabras es sepulcro, y la Biblia enseña que todas las personas o todos los muertos van al sepulcro, como lo podemos leer en el libro de Salmos capítulo 89, verso 48. Por ejemplo, Jacob dijo que descendería enlutado hasta el Seol o hasta el sepulcro en Génesis 37, 35. Cuando Cristo murió fue al Hades, como lo describe Hechos 2, capítulo 27 al 31, o fue al Seol, como lo señala Salmos 16, 10, debido a que este texto alude a Cristo Jesús. David, por su parte, agradeció a Dios por haberlo sanado y exclamó que su alma, es decir, su vida, había sido librada del Seol o del sepulcro en el Salmos 33. Aunque algunas versiones de la Biblia traducen mal estas palabras, dándoles el significado de infierno, Seol y Hades no se concebían como un lugar de castigo o de sufrimiento, sino más bien como un lugar de destino final o de descanso para todos los seres humanos. La última pregunta que analizaremos de manera breve es: ¿será la muerte el fin de todo? Todos sabemos que la muerte entró por el pecado de nuestros primeros padres. Sin embargo, hay una buena noticia en 1 Corintios capítulo 15, verso 21 y 22, y el texto dice lo siguiente: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Y si en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y esta es una maravillosa noticia, porque la muerte no es el fin de todo. La muerte es un descanso temporal que terminará en la gloriosa resurrección. Es por eso que en la Biblia a la muerte se le considera un sueño temporal. El Antiguo Testamento, hablando de la muerte de los reyes, dice que durmieron con sus padres, y lo podemos leer en textos como Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10, capítulo 11, verso 43, capítulo 14, verso 20 y muchos más textos. El Nuevo Testamento usa el mismo término al referirse a la situación de la hija de Jairo en Mateo 9, 24, o a la situación de Lázaro en Juan 11, 11 al 14, que ambos estaban muertos, pero Cristo dijo que dormían. Como estos ejemplos hay muchos más, pero algo sí es cierto: la muerte no es el fin de todo. La muerte es solamente un sueño temporal que terminará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Tú y yo somos seres mortales, y algún día la muerte tocará nuestra vida o la vida de un ser querido. Pero no tengas miedo. Cristo ha prometido que Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y por qué no decirlo, para siempre con aquellos familiares, seres queridos que se han adelantado. Esto lo leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17.
Te invito a que hagas tuya esta promesa y recuerda siempre que la muerte no es el fin de todo, sino solamente un descanso temporal que terminará en aquella mañana gloriosa cuando los muertos en Cristo resuciten para vida eterna. Te invito a que oremos. Querido Padre, gracias te damos por la maravillosa promesa que nos has dejado en tu palabra. Gracias también por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias también por su resurrección, porque gracias a eso hoy tenemos esperanza. Gracias a eso hoy tenemos victoria sobre la muerte. Y en esta hora, Padre, pedimos que esa esperanza siempre esté viva en nuestro corazón y que también mientras tenemos vida podamos siempre glorificar tu nombre. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Fue un placer contar con tu compañía en el estudio de hoy. Y si alguno desea información adicional sobre este estudio, en la descripción de este video encontrará información disponible. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga a ti y a tu familia.